tardamos una semana, pero en una semana fuimos absolutamente capaces. Cuando digo fuimos, tenía trabajando conmigo una becaria que no tenía para nada una especialización tecnológica, nada, en absoluto, y entre ella y lo poquito que yo le fui explicando, en una semana conseguimos tener una intranet, un sitio funcionando para hacer vigilancia competitiva en nuestra organización. Entonces, bueno, tengo que decir que lo que han contado es cierto y yo lo he visto funcionar. Bueno, buenas tardes, soy José Manuel Castro, trabajo en el IGAPE, soy allí el responsable de vigilancia competitiva, y deciros que yo voy a hablar del uso en una organización como es el IGAPE de una herramienta que es la vigilancia competitiva y que es el SharePoint aplicado a la vigilancia competitiva. No voy a hablar nada, podría, pero no en 15 minutos, no voy a hablar nada de todo el papel que el IGAPE podría hacer para estimular este tipo de comportamientos, ¿no? Y luego, si queréis en las preguntas, pues sí que podría hacer ese papel, pero me han pedido exactamente otra cosa, ¿no? Bueno, el IGAPE como organización, el proyecto Alerta, que surge, somos 7 agencias de desarrollo regional, españolas, francesas y portuguesas, que están colaborando para organizar y para definir o encontrar buenas prácticas de cómo se hace vigilancia competitiva en este nada fácil mundo del desarrollo regional. Vale, esto nace, el origen, nace en abril del 2011 por un acuerdo del Consejo de Dirección del IGAPE, donde a todos los directivos de la casa les encomiendan lo que en el DOGA, que para nosotros es el elemento mandatario, le llamaron funciones regenerativas. Es decir, en este mandato del Consejo de Dirección les encargaba a todos los directivos del IGAPE que tenían que tener una función de desarrollo de nuevos productos y servicios de valor y una función de detección y negociación de fuentes de financiación para que el instituto pudiese llevar a cabo sus funciones. Vale, pues con esto, este mandato, la oportunidad de utilizar fondos de la Unión Europea, el Fondo Social Europeo, el Programa Operativo Galicia, que tenía un excedente largo por aplicar en el tema de creación de redes, más el trabajo de una semana de Andrea y mío, pues conseguimos crear un prototipo que nos llevó finalmente a tener este proyecto en funcionamiento. El proyecto no ha terminado, no hemos todavía alcanzado en nuestra planificación todos los resultados que teníamos que tener, pero estamos en ello, ¿no? Dentro de estos resultados tenemos que conseguir una plataforma colaborativa para vigilancia competitiva en tecnologías de software libre y software propietario. La de software propietario, ya al final de la presentación tenéis una página web de donde descargarla, con un código QR para que luego lo podáis copiar, y para que podáis enganchar en el punto donde Mario lo dejó y con los descargables que están en esa página, libres y gratuitos, poder tener un sitio donde empezar con una pantalla exactamente igual que esta que estoy yo mostrando aquí y que voy a explicar a continuación. ¿Vale? Eso en software propietario, o sea, SharePoint, y en software libre, que estamos trabajando en ello y que esperamos tenerlo pues en la primavera-otoño del 2014. ¿Vale? Un primer resultado de este proyecto. Segundo resultado, somos ambiciosos y nos hemos planteado crear una norma española, para definir cómo se debe intercambiar información para el desarrollo regional o información para la I+D entre agentes que estén dispuestos a ellos. Todos sabemos intercambiarnos o comunicarnos una noticia. Mira esto que es interesante, léete esto que puede ser de tu utilidad, pero tenemos muchas menos habilidades o sabemos mucho menos de cómo intercambiar, por ejemplo, una fuente que es de relevancia,
Oye, cógete esta RSS, que esta RSS es buena para determinada necesidad que tú tienes. Filtra esta RSS con estas palabras claves. Oye, ayúdame a filtrar esta otra con este otro objetivo. ¿Vale? Cómo colaborar en todo lo que es el entramado que está alrededor de la vigilancia competitiva. ¿Vale? Y queremos, no sé si lo conseguiremos al final, pero queremos crear una norma española para esta cuestión. Norma que vendría a complementar la norma española, la UNE 166.006, que es un subconjunto de las normas de la serie 166.000 de gestión de la innovación, que habla de cómo implantar lo que se llama un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en una organización. Y en el que nos hemos basado para desarrollar este esquema que está aquí, que está absolutamente basado en el núcleo central de la UNE 166.006. Luego lo explicaré, qué son estos 4 elementos y qué más hay en el entorno del proyecto. Vale, un informe que estamos ya más o menos en la mitad de lo que podríamos entender como resultado final, sobre la importancia de la vigilancia competitiva en el desarrollo económico, y un curso telemático sobre la vigilancia competitiva, pues para conseguir capacitar o formar a un conjunto importante de personas en las diferentes regiones que están participando en el proyecto. Vale, estos son los resultados, para lo cual, aparte de las tareas que hacemos, tenemos este sitio colaborativo que hemos construido basado en SharePoint. Esto evidentemente no es el trabajo que hicimos Andrea y yo en una semana. Tiene una labor posterior de puesta en bonito, de adorno, de creación de funciones adicionales, de programación, en definitiva, para darle un poquito más de sabor, ¿no? Un poquito más de alegría, ¿no? Pero que son funciones que yo llamo muchas veces nice to have, o sea, que no son las funciones principales y primordiales del sistema, porque esas son las que conforman el núcleo. Bien, hacemos vigilancia competitiva basándonos en estos 4 importantes elementos. En primer lugar, las líneas estratégicas, es decir, aquello que la organización quiere, ¿no? Básicamente son las 2 que están enunciadas en las funciones regenerativas, ¿no? Identificar, diseñar nuevos productos y nuevas fuentes de financiación. Necesidades de información, es decir, qué cosas o qué elementos más concretos pueden ayudar a conseguir estas líneas estratégicas, estos objetivos que la organización se plantea. Estos son, pues, enunciados que la organización poco a poco va creando, que en el Departamento de Vigilancia Competitiva recogemos y trabajamos para poder suministrarle en el día a día una información valiosa. ¿Bajo qué formato entregamos esta información? Bueno, yo le llamo noticias. Muchas veces en los términos de la innovación estaríamos llamando a esto ideas, es decir, cosas que se nos pueden estar ocurriendo basadas en alguna información, en algún artículo, en algún documento, en algún informe, en algún análisis, que le dé una cierta base, que pueden ser la base para construir en la organización un producto o servicio nuevo. Luego, como nos ha explicado Mario, pues lo podemos asociar con un proyecto y ya es la parte que no se ve muy bien, no se ve completamente la imagen, pero es la parte ya más hacia abajo del sistema, ¿no? Que también incorpora la parte de gestión de proyectos para gestionar estas ideas que ya se están empezando a estudiar e implantar en la organización. Hablaba de líneas estratégicas, hablaba de necesidades de información. En algún momento pues me han enunciado cosas como el car sharing. Es decir, oye, búscanos cosas que tengan que ver con el uso compartido de vehículos, porque creemos que aquí hay potencial. Bien, lo hacemos.
Otras me lo han enunciado mucho más general, la construcción naval. Oye, nos preocupa la construcción naval. Búscame cosas que estén relacionadas con esta gran, con este gran mundo, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. En la metodología que seguimos, que es básicamente la de la 166.006, es que una vez enunciada esta necesidad de información, hacemos una búsqueda, hacemos lo que en nuestro argot llamamos un informe de vigilancia o un informe de inteligencia. Básicamente es que describimos el estado del arte, o sea, lo que somos capaces de encontrar en un momento determinado sobre un tema. Pues, por ejemplo, con el car sharing terminamos en un estudio o un informe donde decimos, bueno, pues qué oportunidades de negocio y de desarrollo hay en este tema. Exactamente igual con la construcción naval. Eso, como entregable en sí mismo, ya tiene valor, pero es un proceso absolutamente artesanal. Uno se coge el Google y cualquier otra fuente de información de la que tenga dominio y empieza con paciencia a buscar, ¿no? Como yo digo, puedo hacer un informe de inteligencia competitiva en 2 horas, en 2 días o en 2 meses, o en 2 años. La diferencia va a estar en la profundidad de los resultados obtenidos, ¿no? No por dedicarle más tiempo vamos a conseguir una mayor profundidad, pero que sí, también, al mismo tiempo, poco tiempo, pues puede derivar en una superficialidad del estudio. ¿Vale? Mientras estamos haciendo el estudio, vamos identificando fuentes, el tercer elemento del sistema. Fuentes, sitios que contienen información, vamos a llamarla así, buena, sobre un determinado elemento, sobre una determinada necesidad. Luego estamos cruzando las fuentes con las necesidades, para que sepamos, si en un momento determinado que tenemos que actualizar el informe de vigilancia o el informe de inteligencia, a dónde ir a buscar para encontrar buenas cosas. Vamos también clasificando las fuentes en función de su utilidad, de las cosas que nos provee, si de ahí hemos obtenido buenas ideas, si la podemos utilizar para una o varias necesidades, con qué frecuencia se actualiza, cuál es el formato de entrega, si cuesta o no cuesta. Bueno, pues toda una serie de cuestiones que nos permiten analizar la utilidad y rentabilidad de las fuentes que estamos manejando. Y una vez que incorporamos las fuentes al sistema, somos capaces de proveer continuamente actualización, novedad, noticia, idea, insight, iluminación, inspiración, llamémosle como querramos a estos elementos de información, que se basan en la lectura y recopilación de las actualizaciones que cada fuente está facilitando en cada momento. Yo personalmente soy un animal de lectura, es decir, yo personalmente me leo todo lo que cae en mis manos, ¿no? Yo estoy encantado con este trabajo porque paso más de la mitad de mi tiempo laboral leyendo cosas, ¿no? Eso para mí es una felicidad. Para otros sería un suplicio, pero para mí es extraordinario, ¿no? El bagaje y el nivel de conocimientos que adquieres con esta oportunidad es tremendo, ¿no? Evidentemente en los campos que manejas. Entonces, somos relativamente capaces sobre los temas que la organización nos propone, de darle continuamente un estímulo o una idea para alimentar el sistema de innovación de la organización. ¿Vale? Esto es en síntesis el proyecto Alerta, que luego, si quieren, o si queréis, lo describo con mayor detalle o atiendo todo tipo de preguntas. Vale, y ahora lo que me gustaría es compartir con vosotros, porque yo creo que aquí está la riqueza del asunto, porque hasta ahora no he estado hablando más que de lo que uno puede hacer si coge la UNE 166.006, se la lee
y la aplica, y si coge un SharePoint, se lo estudia un poquito y se pone a trabajar 15 minutos o una semana en el desarrollo de estas ideas, ¿no? Bien, ¿qué hemos aprendido en estos casi 2 años que llevamos haciendo este trabajo en IGAPE y que estamos impulsando en las otras agencias que participan en el proyecto? Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es referencia a esta reflexión de Enrique Dans. Para mí es la clave de todo. La tecnología, la colaboración no es una tecnología, es un comportamiento. La tecnología, a mi juicio, es poco relevante para colaborar. Evidentemente, podremos colaborar mejor si tenemos mejor tecnología, pero lo contrario no es necesariamente cierto. Es decir, no porque tengamos la mejor tecnología colaborativa vamos a ser capaces de colaborar, porque nuestras organizaciones son complejas, y la mía más. Y ahora explicaré las peculiaridades que nos encontramos en una organización como la mía, pública, dirigida, funcionarizada, vieja, criticada, todos los apellidos que querráis ponerle, ¿no? Pues con todos esos problemas tenemos que convivir, ¿no? Y tenemos que convivir con personas que están acostumbradas, y es más, yo diría que en un elevado porcentaje, felices de trabajar en una organización completamente jerarquizada. Una organización donde el yo prima, sin duda, frente al nosotros. Mi compañero, amigo y colega José ya lo enunció perfectamente en su exposición. No tengo tiempo, no es mi trabajo, no está en mis funciones, que lo haga, que suele ser informática casi siempre, ¿no? Que coméntaselo a mi jefe, o sencillamente, pues no quiero, o no me apetece, ¿vale? Porque las organizaciones jerárquicas fomentan este tipo de prácticas. Cuidado, los directivos que trabajan en las organizaciones jerárquicas, mucho más, porque son los primeros en no fomentar el trabajo en equipo, la consecución de un objetivo común, sino que velan más por el propio, ¿no? Lo cual es absolutamente normal en una organización que está rígidamente diseñada y rígidamente compartimentizada. Nosotros tenemos nuestras fichas de descripción de trabajo, nuestros directivos tienen sus presupuestos absolutamente jerarquizados, tienen también sus fichas de definición de puestos, es decir, toda la organización, su sistema, sus métodos, sus procedimientos y demás, está diseñado para la estructura jerárquica. Y estos de la vigilancia competitiva, lo único que vienen es a tocar las narices, ¿vale? A traerme cosas que lo que más me crean es inquietud, porque me están hablando de unos cambios o de unas cosas que están aconteciendo en el entorno que a mí realmente no me preocupan, porque oiga, mire, yo aquí lo único que quiero es hacer mi trabajo, el yo. Quiero hacer mis tareas, lo que a mi jefe le importa. Lo demás, sí, será importante, será relevante, tendremos que cambiar, yo no lo discuto, pero que lo hagan otros, a ser posible informática, que suele ser a quien... Bueno, comunicación también tiene su parte de trabajo en el asunto, ¿no? Y, evidentemente, esto es una derivada de la situación anterior, nos tenemos que enfrentar al síndrome de lo inventado aquí. Es decir, por muy buena que sea esa idea que hemos extraído con dificultad de la Internet profunda y que hemos puesto de manifiesto, que hemos interpretado que pudiera ser, evidentemente sin trabajo no hay nada, interesante para el desarrollo económico, qué desgracia tenemos que no la hemos descubierto o no la han descubierto en el departamento correspondiente porque se la han traído de fuera, con lo cual intervienen lo que yo llamo los yayos,
ya yo lo dije, ya yo lo viví, ya yo. Esto es muy habitual en nuestras organizaciones, en mi organización, perdón. El síndrome de lo inventado aquí. Bien, ¿qué más hemos descubierto? Que menos es más. Es decir, que en una situación como esta que he descrito, lo peor que podemos hacer es ponerle a las personas por delante montañas y montañas de información. Yo les puedo asegurar a ustedes que soy absolutamente capaz de ponerles a ustedes sobre cualquier tema en un plazo razonable 10, 15, 20 o 30 ideas de valor relevantes para su actividad. Soy capaz. También les digo que en una organización como la mía es absolutamente contraproducente hacer esto, porque difícilmente de esas 15 o 20 van a ser capaces de leer, entender o asimilar una o dos, con suerte. ¿Vale? Menos es más. Tenemos que ser absolutamente cautos y absolutamente parcos en la información que proporcionamos al sistema. Dentro de esta parte, que ya está en la parte más inferior, evidentemente las funciones del sistema en el cajetín de la izquierda van bajando de importancia a medida que descendemos en la caja hacia abajo, ¿no? Bueno, pues la segunda que tenemos en importancia después de las 4 centrales es la elaboración de boletines. Hacemos unos boletines que distribuimos periódicamente tanto a mi organización como a las otras que participan en el proyecto, ¿no? Y yo tengo mi mandato interior, pero me lo he autoimpuesto yo, de que no sea más de una hoja por las 2 caras. Es decir, que tenga la sensación psicológica de que te lo puedas llevar en una puesto, por así decirlo, ¿no? O sea, no más de 2 páginas en tamaño DIN A4, y ya es mucho, ¿eh? Bien, y que también de forma coherente con el menos es más, tenemos que ser capaces de dar esta información muy enjuiciada. Tenemos que ser capaces de dar esta información muy puesta en contexto, como dice la 166.006, muy puesta en valor. Es decir, masticada, digerida y deglutida para que la organización pueda tomar una decisión sencilla, una decisión fácil acerca del qué hacer con este tipo de oportunidades, ¿no? Porque una organización como la que yo trabajo, si tiene que tomar en la semana 10, 12 decisiones sobre oportunidades de alguna manera latentes en el entorno, colapsa. No es capaz, no tiene la velocidad suficiente para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, 1, 2 por semana y gracias si somos capaces de hacerlo, porque lo que realmente importa para un sistema de esta naturaleza es que se tomen decisiones, sea estratégicas o operativas, que realmente contribuyan a que la organización consiga sus objetivos. Entonces, la importancia del equilibrio, del juicio y de la puesta en valor, del expertise que podamos poner en cada decisión es muy relevante en el éxito del sistema. Y por último, pues yo diría que es el mensaje más importante, ¿no? Cuéntalo 7, 8, 10, 15 veces y cuando termines vuelve a empezar. Porque, como bien dice aquí, pero es que no recibiste mi email. Pues claro que no recibió tu email, ¿no? Es decir, no ha recibido ninguno de los 17 que le mandaste con anterioridad. Seguro que no los ha recibido. Yo tengo la absoluta seguridad de que mi sistema falla las 17 veces que envía el email, porque es la respuesta que sistemáticamente obtengo. Consecuencias, no te fíes del email, ¿no? Repite, 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 y cuando te canses de repetir, sigue repitiendo. Bien, como decía, aquí termino. Encantado de profundizar en cualquiera de los aspectos que he comentado y de alguno de los que no he comentado. Esta es la página del proyecto, alerta
www.igape.es, y esta es la página en la que están disponibles los manuales y el software que nos permitiría, llegados al punto en el que Mario lo dejó, coger estos archivos y ser capaces de disponer en ese momento de una plantilla igual a la que yo he mostrado en esta transparencia. Y esto, bueno, estamos en la versión 2 de este software para SharePoint, pero seguimos evolucionando y seguimos trabajando. Gracias.